Y como les contábamos en titulares, la Cámara de Diputados postergó para mañana la votación del proyecto de eutanasia. Queremos conocer las razones. Vamos a tomar contacto con el autor de esta iniciativa, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Aquí un poquitito frustrado. Así lo veo, porque además, claro, mañana se tenía que votar el proyecto llamado de eutanasia y el retiro del 10%, pero ahora aparentemente el retiro del 10% estaría para la próxima semana, para el martes, aduciendo que hay que discutir el de eutanasia, ¿no? La verdad es que no tiene ninguna relación una cosa con lo otro, porque lo que nosotros queríamos es que eutanasia se votara hoy. De tal manera que mañana, sin ningún problema, se diera el debate del 10% y se votara el 10%. El problema es que hubo un intento premeditado, ninguna duda, de los sectores más conservadores para boicotear el debate, no solo de eutanasia, sino que están pensando en boicot por partida doble. Boicoteemos hoy eutanasia para que quede para mañana, de tal manera que no se vea finalmente el 10%. No son ninguna contradicción votar ambos proyectos en la Cámara, para eso estamos convocados esta semana a votar. Pero bueno, siempre hay intentos y maneras de dilatar el debate. Ahora, claro, porque quedan solamente 6 diputados para que argumenten su votación, por lo cual el tiempo que queda sería suficiente para discutir el retiro del 10%, ¿no? Sí, el tiempo que queda de eutanasia son exactamente 18 minutos. No es un tiempo significativo en una sesión en ningún caso, por lo tanto, vamos a partir la sesión de mañana discutiendo los últimos 6 que quedan, 18 minutos, y luego de eso se abre el debate por 10%. El problema es que pueden ser mucho el número de parlamentarios que se inscriban mañana por 10%. Es muy probable que eso pase. Y en ese escenario, entonces podría quedar para el martes la votación. Ahora, eso no depende exactamente de nosotros, porque si es que se inscriben muchos, tienen el derecho a hablar, tienen derecho a la palabra, y ahí entonces quedaría para el martes el 10%. Claro, la votación, pero la discusión podría comenzar mañana. Bueno, pero vamos con su proyecto. Mañana parte sí o sí la discusión. Vamos con su proyecto, diputado, porque, claro, esperábamos que fuera aprobado el día de hoy porque ya había un acuerdo, porque solamente se necesita mayoría simple y lo tenía con holgura. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que se inscribieron muchos parlamentarios y finalmente no se logró votar hoy. Pero con seguridad se va a votar mañana. Bueno, esto es un retraso más. Por eso te decía, Matilde, que un poco frustrado, pero la verdad es que ya estamos medio acostumbrados a estas frustraciones porque este proyecto lleva 7 años desde que fue presentado. Ha sido votado 2 veces en la Comisión de Salud, han reabierto muchas veces, hemos tenido que votar cientos de indicaciones. Ha sido un debate largo y desgastante, pero lo bueno es que ya estamos a puertas de que mañana sea la última votación en la Cámara de Diputados y todo indica que tenemos mayoría para que el proyecto finalmente se apruebe. Ahora, durante la discusión de hoy, surgieron argumentos en contra, como el del diputado Sabac de la Democracia Cristiana, quien planteaba que se oponía porque esto iba a convertir a Chile en un polo de turismo eutanásico. ¿Cómo recibe esas posiciones? Bueno, la verdad es que yo creo que todas las posiciones son legítimas. Yo no quiero entrar a juzgar a aquellos que están en contra del proyecto. Pero otra cosa distinto a eso es ridiculizar el debate e incluso es desinformar y mentir. Porque aquí se dijeron muchas cosas que llegan a ser ridículas, que están completamente lejanas del proyecto. Pero en específico sobre este argumento del turismo eutanásico, nosotros tomamos la misma norma que aprobó recientemente España, y es que se pide 12 meses de residencia. En mi opinión personal, yo pienso que no es necesario pedir ese requisito, pero aún así el texto finalmente así se despachó desde la comisión. Por lo tanto, lo que dice el diputado Sabaj no es verdad. No es verdad. Ahora, diputado, ¿podemos, después de todos estos 7 años, en qué queda el articulado? ¿Cuáles son los requisitos que una persona tendría que tener para poder llegar a solicitar una muerte digna? Sí, el proyecto tiene 3 causales. La primera es una enfermedad terminal, o sea, la ciencia médica llegó a su fin, no puede ofrecer una curación, estamos frente a una enfermedad irreversible. La segunda son aquellos tipos de enfermedades que no son necesariamente terminales, pero que producen un sufrimiento físico intolerable para el paciente, insoportable. Y lo tercero son aquellas que producen un sufrimiento psicológico, que no son enfermedades mentales. Las enfermedades mentales están descartadas del proyecto.
Por ejemplo, porque eso es bien confuso. ¿Cuál pudiera ser una situación de que cause sufrimiento psicológico sin tener que ser una patología psicológica, psiquiátrica? Bueno, en toda la legislación internacional se habla de sufrimiento como un concepto genérico o se habla de sufrimiento físico y psicológico. No hay ningún país de los que tiene eutanasia en el mundo que separe, que permita solamente el sufrimiento físico y no el psicológico. ¿Cuál es la naturaleza de ese sufrimiento? No son enfermedades mentales ni psiquiátricas. Aquí está el caso emblemático de Ramón Sampedro en España, que se inmortalizó en la película de Mar Adentro, en donde un paciente tetrapléjico que estuvo 30 años en cama, él obviamente no sentía su cuerpo, por lo tanto no era un sufrimiento de naturaleza física. Tampoco era terminal, porque estuvo 30 años y podría haber estado otros tantos más. El problema era que estar preso de su cuerpo le produjo un sufrimiento psicológico permanente. Entonces, ese tipo de esta causal tercera, quiero decirlo, es de pocos casos en el mundo, muy pocos casos en el mundo, pero hay que contenerla igual en la ley. Y ese es un ejemplo paradigmático. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no está consciente, pero está en un estado vegetativo que puede mantenerse así durante mucho tiempo y que solamente quitar tal vez el alimento sería la única manera de que esa persona dejara de existir? Lo que ocurrió hace unos años en Italia y que fue muy debatido. ¿Qué pasa ahí? Sí. Primero, explicar de que como uno de los requisitos de estar en pleno uso de tus facultades mentales, el paciente tiene que expresar de manera nítida que está de acuerdo y que pide que se le asista para morir. Tiene que pedirlo. Ahora, si ha perdido su conciencia, lo puede haber pedido anticipadamente, y eso es una especie de testamento vital, es un registro de instrucciones previas o de voluntad anticipada, en donde yo le dejo instrucciones a mi médico si es que he perdido la conciencia. Ahora, los casos que hemos visto en el pasado, en Italia y en otros casos, no es exactamente eutanasia, porque no es que le practiquen la muerte directamente, sino que la dejan de asistir a ese paciente para no prolongarle artificialmente la vida, que es una especie de eutanasia indirecta, que es un poco distinto a lo que estamos discutiendo acá, porque aquí se trata de que un paciente pide que se le asista para morir directamente. Le causa, el procedimiento médico le causa la muerte directamente. Diputado, bueno, va a pasar mañana, están los votos para su aprobación, luego pasa al Senado, donde usted pronostica o advierte una discusión tan dura como la que se vivió en el día de hoy, o en los proyectos, o sea, en esta tramitación larga que ha tenido este proyecto. Bueno, la verdad es que todo este tipo de proyectos que tienen que ver con conquistar más libertades, con consagrar el Estado laico, lamentablemente en Chile han sido debates tabú, ¿no? Una especie de discusiones censuradas en el Congreso, pero eso ha cambiado mucho. Yo cuando presenté el proyecto en 2014, fue mi primer proyecto de ley, era un proyecto contracultural y ahora ha cambiado tanto la sociedad chilena. En ese momento éramos de los países más conservadores de América Latina, yo espero que seamos ahora uno de los más liberales de América Latina. Ha cambiado tanto la sociedad chilena. Hay un 80% de apoyo, 70% de apoyo según la encuesta que uno mire. La verdad es que este debate, espero que en el Senado, he tenido contacto con varios senadores y senadoras, espero que avance para que este año tengamos la consagración de este derecho. Muy bien, diputado. Esta semana ha sido políticamente bien movida para el Partido Liberal porque finalmente decidieron presentar candidato a la presidencia y eligieron al diputado Pablo Vidal para representar a Nuevo Trato. Es el 10º candidato, diputado. ¿Por qué eligieron tener sumar la fragmentación? ¿Cuál fue la razón para presentarlo? Sí, lo primero con respecto a que sea el 10º, creo que el debate aquí no tiene que ser por orden de llegada. No tenemos menos derecho nosotros de presentar una opción de aquellos que llegaron primero. Sin embargo, nosotros tenemos conciencia evidente de que no queremos dividir a la oposición, razón por la cual nuestra candidatura de Pablo Vidal y de Nuevo Trato del Partido Liberal va a ir a una primaria de oposición. No es que nosotros vayamos a ir a primera vuelta sí o sí, porque eso dispersa la votación de oposición y podría darle ventaja al oficialismo, a la derecha. No queremos hacer eso. Por lo tanto, ir a una primaria, que es el espacio natural para debatir ideas, para representar algo nuevo, es lo que queremos hacer. Y Pablo Vidal es un candidato distinto, no son las mismas caras, aporta al debate, vamos a ser mucho más audaces desde el punto de vista programático. Por lo tanto,
creo que es una buena noticia que aparezcan nuevos rostros en este debate, en la medida que después nos pongamos de acuerdo como oposición, ojalá, en una única candidatura. Claro, y desde esa perspectiva, ustedes al tener un candidato también tienen voz para definir los marcos, los márgenes de esta primaria. A su juicio, ¿cuáles serían los márgenes que tendría Nuevo Trato? Nosotros queremos una primaria amplia de oposición. Esto incluye, por supuesto, desde la Democracia Cristiana hasta Daniel Jadwe. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Porque nos parece que la unidad tiene que primar en lo que no logramos que se produjera en el proceso constituyente, que fue un tremendo error. Recordemos, nosotros nos salimos del Frente Amplio justamente porque el Frente Amplio no quiso una lista unitaria en el proceso constituyente, y eso va a tener consecuencias bastante desastrosas en la elección constituyente. Entonces, no hay que repetir esa misma historia. Nos salimos porque queríamos la unidad y ahora ojalá nos podamos poner de acuerdo en la primaria, pero como digo, desde Jadwe hasta Rincón. ¿Y la diputada Giles? Nosotros ponemos como un límite no solo para efectos de nuestra propia primaria, de nuestra propia coalición, sino que como una recomendación a todo el sistema político. Con los populismos ni a misa, ni con José Antonio Kast en la derecha, ni con Pamela Giles en la izquierda. Nosotros no son al final dos caras de una misma moneda y de la cual nosotros no somos partidarios de abrirle la puerta a ese tipo de liderazgo. Ojalá que esto que estoy diciendo para efectos de la centroizquierda, la derecha tuviera la misma razonamiento con respecto a José Antonio Kast, pero no lo han hecho porque lo incluyeron en la lista constituyente. A la ultraderecha la incluyeron en su lista. Tremendo error. A los populismos hay que cerrar la puerta de una. Y en ese sentido, claro, no fue su partido, no fue el Partido Liberal, pero el Frente Amplio fue el que le abrió la puerta a Pamela Giles en el Partido Humanista para poder llegar, me imagino que basándose en lo conocida, en la popularidad, en el voto que pudiera arrastrar. ¿Hay una autocrítica al sistema político por la elección de candidatos? Yo creo que hay que mirar la experiencia de otros países. Chile no es un país exactamente acostumbrado a grandes populismos. Han habido expresiones, pero no es un país tan acostumbrado. Pero hay que mirar otras partes. Miren cómo terminó Donald Trump, haciendo un llamado a sus manifestantes a tomarse el Congreso. Miren cómo está terminando Bolsonaro en Brasil. O sea, los populismos siempre terminan mal. Y yo creo que frente a eso, la lección para todos los sistemas políticos tiene que ser: la democracia hay que cuidarla. Los populismos al final terminan por destruir las instituciones, por destruir la democracia. No creo que haya que abrirle la puerta a ese tipo de liderazgo, así de simple. Bueno, el día de ayer ella condicionó su bajada a la candidatura presidencial con que el gobierno promoviera el proyecto del retiro del 10% que estaba proponiendo ella. ¿Qué hay detrás de esa propuesta? Sinceramente no lo sé, creo que habría que preguntársela a ella. Sinceramente no lo sé. Bueno, mañana entonces seguirá la discusión de este proyecto de muerte digna y vamos a ver qué es lo que pasa con la discusión también del retiro del 10%. Diputado Vlado Mirosevic, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Que tengan muy buenas tardes. Bien, muchas gracias a ti, Matilde. Gracias.